Listo. Bueno, señores, muy buenas noches a todos. Quiero darles una cordial bienvenida a este curso de Sistemas Financieros del Estado. Y hoy día, como primer capítulo, vamos a revisar todo lo relacionado al Sistema Nacional de Presupuesto. Mi nombre es Marlon Prieto Ormaza. Soy contador. Trabajo como responsable del área de presupuesto y de contabilidad en el Consejo Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas. Tengo más o menos 21 años de experiencia trabajando para el sector público y para mí es un privilegio poder en esta ocasión tener a cargo este curso y darles una cordial bienvenida a todos ustedes. No duden de cualquier consulta, pueden utilizar los medios correspondientes para sus preguntas respectivas. Entonces vamos a dar inicio a esta primera sesión. Hoy día, como ya mencioné, vamos a revisar el presupuesto, en especial la ley 30.879, relacionado a la ley de presupuesto para el ejercicio 2019. Vamos a ver cuáles son los principales cambios que tenemos para este ejercicio. Además, conoceremos las limitaciones, las responsabilidades que tienen los funcionarios públicos de aprobar un presupuesto y de cómo se maneja básicamente los recursos del Estado. No siempre las entidades públicas tienen la cantidad suficiente de recursos. Yo creo que todo el mundo siempre va a pensar de que los recursos no son suficientes, que necesitamos más dinero para poder cumplir los objetivos. Sin embargo, de ese presupuesto que tenemos asignados, así sea 1 millón o un sol, tenemos que administrarlos de acuerdo a las normas que, en este caso, la Dirección General de Presupuesto Público nos obliga a que podamos utilizar. Entonces, ahora vamos a revisar en forma estadística cuál es el comportamiento del presupuesto en los últimos años. En los últimos 12 años, el presupuesto público se ha incrementado en aproximadamente 10%. Es decir, aquí tengo una estadística de aproximadamente 13 años y cada año el presupuesto ha ido incrementándose en promedio 10%, lo cual representa un monto, si fuese una empresa privada, yo considero que sería un monto muy relevante. Es decir, en términos económicos, financieros, diríamos que la empresa ha crecido en 10%. Y esto es una expresión cuantificada, es decir, solamente estamos hablando de dinero. Por lo tanto, el Estado peruano tiene los recursos suficientes, creo yo, para poder lograr sus objetivos. El tema está en que las autoridades, los funcionarios, nosotros que trabajamos en el sector público, no siempre tenemos las competencias para poder gastar bien los recursos. Pero también cuando gastamos los recursos, no se trata de gastar todo el dinero que tenemos, no importa cómo, pero cumplo con gastar los recursos. La idea es, si vas a gastar, gasta, pero gasta bien, cumpliendo todas las normas, todos los principios regulatorios, los procedimientos tanto de compras, de inversiones, el manejo de los recursos públicos, la parte presupuestal. Entonces, todo eso debemos tener en cuenta al momento de generar los recursos públicos. Si podemos apreciar desde el año 2007, el presupuesto ha ido incrementándose poco a poco. Tenemos más recursos. Empezamos el 2007 con 50.000 millones. Y fíjense que en el año 2013 el Perú ya había superado los 108.000 millones en el presupuesto de la República. Y pasaron los años, tenemos más recursos, llegamos a 118.000 millones de soles en el 2014. El año pasado superamos, ¿no?, los 157.000 millones. Y para este ejercicio tenemos una aprobación presupuestal de 168.074.407.244.
con respecto al año anterior se ha crecido en 6.94%, pero en términos generales el promedio es de 10.91%. Esto nos lleva a pensar, como repito, en el Perú tenemos recursos, hay dinero, hay capitales, pero no todo esto es SUNAT, no todo esto es la recaudación tributaria, sino que aparte de lo que hace la SUNAT, también el Estado opta por operaciones de crédito, que son los financiamientos externos, y con esto el Perú puede lograr los objetivos que tiene trazado. Entonces, para ello tenemos acá, este es el presupuesto 2019, ¿no?, con un monto de 168.074 millones. Ese es el monto que ahora el Estado tiene que gastar. Pero si analizamos los porcentajes del gasto público, ustedes sabrán y me va a dar la razón de que no todas las entidades gastan su presupuesto. Aproximadamente este año el Perú ha gastado el 84% del total del presupuesto de la República. Hemos gastado un 84% y este monto en millones son 16.000 millones que no hemos podido ejecutar. Pero tampoco la culpa lo tienen los líderes políticos, la culpa no lo tienen los funcionarios. Algo está pasando. ¿Por qué no estamos gastando los recursos públicos? Los programas informáticos como el SIGA, el CIAF, el SEACE, son aplicativos que ayudan a mejorar la gestión, pero estos aplicativos por ningún motivo podrían ser la causa de por qué no se gastan los recursos públicos. Por ahí a veces escucho decir de que el CIAF, el SIGA, son aplicativos que entorpecen la gestión pública. Pero yo diría más que eso, no es el programa en realidad, sino serían las normas relacionadas a esa aplicación. Por ejemplo, si yo digo que el CIAF es lento, el CIAF es muy burocrático, en verdad no es el CIAF, sino son las normas relacionadas al CIAF que hacen lento el manejo del sistema. El CIAF no es ente rector, el CIAF no emite ni una sola norma. Lo que hace el CIAF es recoger las normas de cada sistema para luego integrarlas en uno solo. Eso es lo que hace el CIAF. Las Direcciones Generales de los Sistemas Financieros, ¿no? Llámese presupuesto público, contabilidad pública, tesoro público, etc. Entonces, ahora vamos a ver con esta primera presentación que estamos apreciando todos, donde sí existe evidencia de que tenemos más recursos con respecto al año anterior. Entonces, ahora en la siguiente lámina, vamos a conocer de qué manera, por niveles de gobierno, cómo es que el presupuesto a nivel de gobiernos se procede a aprobar los respectivos presupuestos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ya está. El presupuesto 2018. 2019. Acá es presupuesto 2019. Ya. Entonces, miren, vamos a ver a continuación cuál es la composición del presupuesto por niveles de gobierno. Si ustedes se dan cuenta, el nivel de gobierno que más coge el presupuesto es el gobierno nacional, que aproximadamente se le asigna el 70.23% del presupuesto. En verdad es un monto representativo, es un monto fuerte. El 30% estaría fuera de Lima. El 70% gobierno nacional, que significa los ministerios,
los organismos públicos que tiene también cada sector, y el presupuesto se queda en Lima, el 70%. Yo concluyo diciendo de que el presupuesto del Perú sigue siendo un presupuesto centralista, y esto lo dice todo. Y si nos preguntamos, ¿y quién aprueba el presupuesto de la República? ¿Quién es el encargado de aprobar el presupuesto de la República? Entonces el encargado es el Congreso de la República. El Congreso sabe que el presupuesto es centralista. El Congreso sabe que los presupuestos se aprueban de esta manera, conoce los montos que le corresponde a cada entidad y sabe que los gobiernos nacionales, bueno, pues se quedan con el mayor pedazo de la torta, ¿no? Si esto fuera así en un lenguaje figurado, que es mucho recurso. Ahora, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que vienen a ser los gobiernos subnacionales, las regiones llevan el 17% y los gobiernos locales llevan el 11% del total del presupuesto, lo cual podemos afirmar de que el presupuesto sigue siendo, como les dije, totalmente centralista, ¿no? Solamente el 30% se queda con el gobierno nacional y el resto va para gobiernos locales. Pero no, mire, pero no basta con ver estos números. Si yo les preguntara a la clase, ¿cuántos gobiernos locales tiene el Perú? ¿Cuál sería su respuesta? Ya, a ver, dice, vamos a ver unas respuestas, ¿no? Uf, un montón, 400, 500. Luis Alberto, te diré que los presupuestos están para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Claro, ese es el concepto, ¿no? Que el presupuesto, según la Constitución Política del Perú, el presupuesto debe estar orientado a resolver problemas sociales. Tal como dices tú, Luis Alberto, el presupuesto debería solucionar problemas sociales. Claro. Ahora, el número de municipalidades en el Perú, claro, da el valor entre distritos y provinciales. Tenemos 1.874. Ese es el número que la PCM tiene registrado en su data, 1.874 municipios. Ahora, si el 11% del presupuesto de la República queda con los gobiernos locales, el 11% del total del presupuesto, pero este 11% tiene que cubrir 1.874 gobiernos locales. Y ahora viene el tema, ¿cuánto le corresponde a cada gobierno local? Y si hablamos del país, no todo el país tiene la geografía, no todo el Perú es costa, ¿no? La geografía peruana es bien complicada, tenemos una sierra, una cordillera muy, ¿qué les diría?, muy accidentada. Hay distritos que llegan casi a los 5.000 metros sobre el nivel del mar. La selva no tiene acceso, no toda la selva tiene acceso a internet. Yo creo que en ese aspecto la costa es la más privilegiada, pero en lo que respecta al presupuesto, existen entidades, ojo, existen entidades públicas, en especial los gobiernos locales, cuyo presupuesto no supera el 1.000.000 de soles destinados para inversión pública. Y la pregunta adicional sería, ¿y con un presupuesto menor a 1.000.000 de soles, qué obras de impacto se podrían realizar para que ese pueblo, esa comunidad o ese gobierno local salga de la pobreza, se cierren brechas, como suelen decir los órganos rectores? Es muy complicado. Apenas un distrito, yo conozco en el caso de Junín, Huancavelica, Pasco, Ayacucho,
hay distritos que reciben por el canon montos aproximadamente de 100.000 soles. Igual, con 100.000 soles, ¿qué vamos a lograr? 100 metros de pista o una pequeña losa deportiva, remodelación del parque principal, y eso es todo. Pero existen también gobiernos locales que tienen muchos recursos, sobre todo aquellos que están ubicados en zonas capitales, urbanas, ¿no? Ahí hay impuestos municipales, hay fondos de compensación municipal, el canon que llega a un distrito también le pertenece a la provincia capital y se favorecen de muchas maneras. Pero los distritos del país, carambas, tienen muchos problemas. Y este problema presupuestal impacta en el tema, por ejemplo, remunerativo del personal público. No es lo mismo a veces trabajar en un ministerio, en un gobierno regional y en un gobierno local. Se me ocurre un ejemplo, un tesorero. Un tesorero en un gobierno local, siendo exagerado, en un municipio pequeño que tiene pocos recursos, un tesorero puede ganar un sueldo mínimo. En un gobierno regional puede llegar hasta 4.000, 5.000. Pero en un gobierno nacional, un tesorero puede ganar hasta 14.000 soles, inclusive el tope, ¿no? Que es 15.600, caso de un CAS. Esa es la realidad que tenemos en el país. Presupuestos divergentes, sueldos divergentes, necesidades divergentes y una serie de cosas que cada ciudadano conoce cuáles son los problemas que se presentan en su territorio. A ver, ¿qué nos dice Mego? Esos problemas son originados por falta de presupuesto o capacidad de gestión. Interesante, muy buena pregunta que nos hace de Mego, ¿no? Los problemas, ¿por qué se originan? ¿Por presupuesto o capacidad de gestión? Y yo también diría la siguiente pregunta, ¿la pobreza es culpa del peruano o es culpa del gobierno? Se han escrito tantos artículos sobre el tema, ¿no? Inclusive se llegó a la conclusión de que la pobreza, la miseria era una actitud mental. Si uno es pobre porque quiere ser pobre, porque si no hay puestos laborales, no hay empleo, pero trabajo siempre va a haber, depende de cada uno. Ahora, Evo nos dice, ¿quién origina el problema? ¿El presupuesto, la falta de presupuesto o la capacidad de gestión? A ver, yo creo, mi estimado Mego, en algunos casos se puede atribuir a la falta de presupuesto y en otros a la capacidad de gestión. Es decir, un municipio pequeño que tenga muy buenos profesionales, gente muy preparada, con experiencia y también honesta, ¿no? Quiere lograr un desarrollo en su localidad. Presentan planes estratégicos, una serie de cosas, ¿no? Pero quieren mejorar su ciudadanía. Pero la pregunta es, si no hay plata, no se logra. O sea, si no hay presupuesto, va a ser muy difícil poder lograr sus objetivos. Pero alguien dirá, pero que haga gestión, que toque puertas a los ministerios, que pida más recursos. Pero cuando uno va a un ministerio, la realidad es esta, y pide más recursos, el ministerio que te dice, oiga señor, traiga su expediente técnico. Si no tiene expediente técnico, no le damos recursos. Entonces hay fondos como el FONIE, el FONIPREL y una serie de fondos para la igualdad, donde necesariamente quien va a cooperarte con recursos públicos, con recursos financieros, te pide que presentes un expediente. Y a veces ni siquiera tienes el presupuesto para hacer un buen expediente técnico. Y si presentas un expediente técnico, a veces te lo rechazan porque no está bien formulado y una serie de cosas. Eso es por un lado, el tema presupuestal, que es importante, es importante. Yo trabajo actualmente en el Ministerio de Economía, trabajo en el Consejo Fiscal, que es una unidad ejecutora del MEF. Mire, nosotros trabajamos al 100% con recursos ordinarios. No hacemos en absoluto ninguna gestión. Tenemos el presupuesto prácticamente asegurado. Entonces, no nos esforzamos por hacer gestiones porque tenemos asegurado el presupuesto. Pero yo pienso en aquellas entidades que no tienen muchos recursos. Entonces, deberíamos darle. Y por otro lado, hay entidades que teniendo recursos no gastan su presupuesto. Entonces, ahí lo que tú dices, Mego, tranquilamente empalma. ¿Qué está pasando? Capacidad de gestión. ¿Por qué no se gastan los recursos? Algo debe estar pasando.
Luis Alberto menciona, además de ello, contar con los profesionales adecuados para hacer obras de valor público con impacto y rentabilidad económica social. Sí, yo creo que todos tenemos esa intención de mejorar, de hacer buenas cosas. Sin embargo, sí, yo pienso lo mismo, ¿no? Como dice Miriam, los dos pueden ser presentados en distintos escenarios. Aquellos que teniendo buenas ideas pero sin tener los recursos suficientes no la van a hacer. Y aquellos que teniendo recursos no tienen la capacidad para gestionar los mismos. Pero qué bueno sería si tienes recursos y tienes capacidad de gestión. Yo creo que eso sería el punto clave, ¿no? En este caso tenemos las destrezas, las competencias para poder direccionar bien los recursos públicos y existen los recursos. Entonces se logran los objetivos y todo eso. Pero en el Perú, la distribución del canon, ustedes saben que no donde se produce el canon, no donde se explota el recurso se queda el presupuesto. Normalmente se comparte con los distritos de la provincia, inclusive con el gobierno regional al cual pertenece y también con las universidades públicas de esa región. Pero el canon de Tacna no le va a llegar a Huancavelica. Huancavelica tendrá que extraer su canon para que pueda generar sus ingresos para su entidad. Lo mismo hace Arequipa, Purímac, ¿no? Tacna, Junín, Pasco. Igual el canon petrolero, que está en Tumbes, Piura, Huánuco y una zona de la selva, ¿no? Creo que es Pucallpa, Loreto. Loreto es igual, el canon pesquero queda con ellos, donde se extrae el recurso, no se comparte con otros. Entonces, con el Foncomún, ¿qué ocurre? De igual manera, el Fondo de Compensación Municipal se distribuye en base a la pobreza, a la cantidad de población y algunos indicadores. Pero el presupuesto nunca va a ser equitativo. A ver, Luis Alberto dice, ¿qué ha pasado con la reconstrucción del norte? ¿Por qué no hay obras de impacto y seguimos parchando las mismas pistas? Luis Alberto, con todo respeto, yo me hago la misma pregunta. No vivo en el norte, no estoy en el día a día viendo cuánto está avanzando la reconstrucción, pero sí puedo ver por las noticias y por los medios de comunicación que no hay avance. 22.000 millones que el Estado ha invertido, pero que no se ve el avance. En mi trabajo tengo un compañero que es piurano, se llama, es economista, un buen tipo, y siempre nos hace el comentario que en el norte no hay nada, es decir, la reconstrucción no tiene el efecto que debe tener. Entonces ahí, por ejemplo, hay plata, ¿no? Hay recursos, pero ¿qué está pasando? Entonces no hay gestión, ahí sí no hay gestión, porque de dar dinero, hay dinero. Ha salido mucho recurso del Estado para el norte, pero no se ve el impacto final, que es la obra que necesita la ciudad, las obras que necesita la ciudad de Piura, o el departamento de Piura y algunos vecinos del norte más, otros departamentos. Entonces, ahí tranquilamente, Luis Alberto, podríamos decirle que es un tema de gestión y que no es un tema de presupuesto, porque sí hay recursos, se ha asignado mucho dinero para esto. Bien, vamos a continuar. Entonces, regresando al temita, vamos a ver de que el presupuesto entonces sigue siendo un presupuesto 100% centralista. Y la idea es descentralizar los recursos. Pero también la otra realidad es esta, ¿no? Y muchos dicen esto. ¿Dónde se concentra el Perú? En Lima. Somos más de 10 millones de personas. La tercera parte del Perú radica acá, aquí, y por lo tanto el presupuesto por eso se queda. Se queda en los gobiernos nacionales de esta región. Que es una situación para debatirla, ¿no? Porque es cierto, hay 30 millones de personas acá, pero también el Perú no es Lima. El Perú es mucho más que eso. Es la selva, es la sierra, la zona alfandina, y como bien dijo uno de ustedes, el presupuesto debe estar orientado a cerrar esas brechas sociales de educación, de salud, de infraestructura, de saneamiento básico, y etcétera, etcétera, y no hacer obras pues que no tengan impacto en la sociedad. Obras como, por ejemplo, monumentos a la hamaca, monumentos al árbitro, monumentos al conejo y todo eso, ¿no? Sino más bien invertir en lo que realmente va
a solucionar problemas sociales. Ahora, a ver, un ratito, un momentico. Pasamos a revisar el presupuesto por fuentes de financiamiento. En el Perú se han establecido 5 fuentes de financiamiento, las cuales son las que ustedes pueden apreciar adelante. 5 fuentes. La principal fuente es recursos ordinarios, que representa más de 100.000 millones de soles y en términos porcentuales equivale al 63% del presupuesto de la República del Perú. ¿Qué cosas son los recursos ordinarios? Pregunta para la clase. ¿Qué cosas son los recursos ordinarios? Si alguien de ustedes tuviera su punto de vista respecto al manejo de esta fuente, podemos conversar en el chat académico. Y gracias por lo que están haciendo sus comentarios. Muchísimas gracias a los participantes por dar sus puntos de vista, que me parece muy interesante. Hasta ahora he aprendido de ustedes, por ejemplo, que hay 2 indicadores importantes, el presupuesto y la gestión. Inclusive yo podría decir que es más importante, ¿no? El dinero o la gestión. Tener plata, tener las capacidades. Es un tema que me gustó en la pregunta que ustedes la han formulado. Bueno, la nueva pregunta es, ¿qué viene a ser los recursos ordinarios? A ver. Ya, correcto. Fruto de los ingresos ordinarios, minería, exportaciones, correcto. Ahí están los sueldos que paga Salaberry a sus familiares. Jeje, es una broma. Bueno, ya, los recursos ordinarios. Vamos a definir qué viene a ser. Esto, si acá estoy considerando que los recursos ordinarios representan el 63% del presupuesto de la República del Perú, la pregunta es, ¿quién está generando 63%? O sea, gracias a quién tenemos el 63% del presupuesto de la República son los recursos ordinarios. Y bueno, como ustedes también lo han mencionado, los recursos ordinarios es SUNAT, la recaudación tributaria. Los principales impuestos directos, indirectos, renta, IGB, selectivo, lo constituyen la fuente de financiamiento recursos ordinarios. Es decir, la SUNAT recauda los impuestos todos los días conforme el Banco de la Nación recauda los impuestos, al día siguiente lo está abonando al Tesoro Público. Y el Tesoro Público, cuando recibe el dinero producto de la recaudación tributaria, le conoce como recursos ordinarios. Es decir, son recursos del Tesoro Público, recursos del Estado peruano. ¿Y qué hace con los recursos ordinarios? Se redistribuye a los 3 niveles de gobierno. Es decir, a los gobiernos nacionales, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Los recursos ordinarios son del Tesoro Público. En ese sentido, como decía un presidente de la República, en ese sentido, si usted no gasta los recursos ordinarios asignados a su entidad hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio, ¿qué cree que va a ocurrir? Si los recursos no se gastan al 31 de diciembre de cada ejercicio, ¿qué es lo que va a pasar? Exacto. En el lenguaje criollo le decimos se revierte, pero en verdad no se revierte nada. ¿Saben por qué? Porque quien tiene la plata es el Tesoro Público. Y lo que pasa es que las entidades, a través del CIAF, ordenan autorizaciones de pago. Pero quien tiene el recurso es un banco llamado Tesoro Público. Por lo tanto, llega el 31 de diciembre, usted no gasta, en verdad no se revierte, se queda con el Tesoro Público el dinero, porque ellos siempre lo han tenido. Y usted ya no podrá usar esos recursos porque lamentablemente no lo supo gastar, no lo supo gestionar. Entonces los recursos ordinarios vuelven, se quedan con el fisco, ¿cierto? Se quedan con el fisco. Es por ello, señores, de que en el sector público, el 31 de diciembre de todos los años, el personal va a trabajar.
El 31 de diciembre el personal va a trabajar a las entidades. ¿Y por qué van a trabajar? Porque nos gusta celebrar Año Nuevo en las oficinas, porque queremos comer el pavo en las oficinas, tomar el chocolate de fin de año en las oficinas. Bueno, podría ser también, ¿no? Pero la razón es de que el último día, exacto, muy bien, exacto, Luis Alberto, se regresa a la cuenta, una consulta, y por qué hay reconocimiento de deuda para devengar y comprometer el pago, para colapsar, ya. Ahorita lo explico. Normalmente, el 31 de diciembre, los trabajadores públicos están realizando la fase del devengado. Es decir, en términos presupuestales, el devengado significa gasto. En términos presupuestales, el devengado significa gasto. Si usted devenga, le está diciendo a todo el país que ha gastado. Ni siquiera que va a gastar, que ha gastado. El devengado viene a ser una obligación de pago. Pero el pago no necesariamente se realiza el 31 de diciembre. De acuerdo a las normas del Tesoro Público, de acuerdo al decreto legislativo 1441, usted podría pagar hasta el 31 de enero del siguiente ejercicio. Entonces vamos y devengamos, pero devengamos muchas veces mal, porque como es último día, no nos interesa si la obra se hizo, no nos interesa si los bienes se recibieron, no nos interesa mucho si se prestó los servicios, y por lo tanto devengamos, porque la decisión política dice devenguen, devenguen y devenguen, pero mucho cuidado, hay que tener cuidado sobre la forma como estamos devengando, porque de acuerdo al Decreto Supremo 272 y Decreto Supremo 304 del año 2016 de Economía y Finanzas, el devengado más realizado en el CIAF no solo acarrea una sanción civil ni una sanción administrativa. El devengado acarrea una sanción penal. Eso es irse a la cárcel. O sea, si yo como contador hago un devengado con una factura falsa, o sin la conformidad de la culminación del avance de obra, y yo devengo solo porque quiero demostrar que quiero gastar, entonces eso puede llevarme a mí a un proceso penal. No se olviden de esos dos decretos supremos, Decreto Supremo 272 y Decreto Supremo 304, que tiene 4 artículos cada uno de ellos, sobre la responsabilidad en el registro del devengado en el sistema. Ahora, ese día es obvio, va a colapsar el sistema. ¿Y por qué colapsa? Porque todo el Perú está conectado en el CIAF. A pesar de que el MEF ha comprado nuevos servidores, ¿no? Para que esta respuesta sea mucho más ágil, mucho más rápida, pero el sistema colapsa. Entonces, nosotros ¿qué hemos aprendido? Al menos yo en la práctica estoy haciendo esto. Emitimos una directiva interna y nos ponemos una fecha de cierre. El año pasado pusimos el 23 de diciembre y cerramos todas las operaciones. Pero ahora hay una consulta de uno de sus compañeros que dice, ¿y por qué hay reconocimiento de deuda para devengar? Explico, voy a explicar. En el proceso del gasto público existen 4 fases: la certificación, el compromiso, el devengado y el pago. Base legal, Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público. El devengado. Si usted compromete y logra devengar en un ejercicio, el pago se puede hacer en el siguiente año. No hay problema. Lo importante es devengar. Pero bien, bien devengado. El devengado significa, repito, obligación de pago. El devengado significa reconocimiento del gasto público. Presupuestalmente, el devengado significa gasto. Y tiene que haber la documentación correspondiente. Yo no puedo devengar sin documentos. Tiene que haber conformidad de facturas, recibos, etcétera, actas de recepción, donaciones, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar si usted no logró devengar, pero sí está comprometido? Existe el orden de compra, existe el orden de servicio, tenemos el contrato, convenio,
etcétera, o la planilla de sueldos, planilla de vacaciones, no lo sé. Pero usted no logró devengar. Entonces, como no ha devengado y solo quedó el compromiso, ya no podría devengar en los siguientes ejercicios. Ya no se puede. El CIAF no nos permite devengar porque el ejercicio ya quedó cerrado. El presupuesto es anual, pero la programación presupuestal sí es multianual. Entonces, como el principio de anualidad, el presupuesto solo recoge los ingresos y devengados de un ejercicio. Pero si usted no logró devengar y solo está con el compromiso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la Directiva 01-2019 de la Dirección de Contabilidad Pública relacionada a la conciliación del marco legal del presupuesto y dice lo siguiente. Los compromisos que no han sido devengados, siempre y cuando tengan que ver con la continuidad de inversiones, estos se rebajan. Repito, un compromiso que no se ha devengado tiene que ser rebajado, excepto aquellos compromisos que tienen que ver con la continuidad de inversiones. ¿Qué es eso? Si usted estaba haciendo una obra y no devengó, y es con recursos ordinarios, y yo les he dicho que si no se devenga, se pierde el recurso. ¿Y qué hago si no lo logro devengar? El Tesoro Público se va a dar mi plata, entonces devengo como sea, para que no me quiten el dinero. No, 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 no. El Estado le dice, a través de las normas de presupuesto, si no lograste devengar, no te preocupes. Si es para obras, para proyectos de inversión, el siguiente ejercicio, a través de un decreto supremo, se te va a devolver. Pero solamente cuando está destinado a obras. Porque si fuese gasto corriente, automáticamente, eso sí, se pierde. ¿De acuerdo? Eso sí, se pierde. Entonces, señores, eso es la importancia que tenemos que ver, tenemos que tener en cuenta cuando estamos manejando los recursos ordinarios. En ese caso, el reconocimiento de devengados se hace justamente cuando tú no lograste devengar y con una resolución estás reconociendo, ¿no?, aquellos devengados que vas a pagar. ¿Y cómo lo pagas? Con cargo al presupuesto no gastado, es decir, con cargo a tus saldos de balance, siempre y cuando fueran recursos distintos a recursos ordinarios. La resolución de reconocimiento de devengados es una resolución de la PCM del año, es la resolución del año 84, si no me recuerdo, 1984. Ya es una resolución donde habla, ¿no?, sobre el reconocimiento de devengados. A ver, un ratito, creo que lo tengo acá en la norma. A ver, un momentito. La norma legal es... No, por ahí debe estar, no tengo en la mano. Pero en ese caso se emite la resolución del devengado. Listo, señores. Entonces, esa es la primera fuente de financiamiento relacionado a los recursos ordinarios. Listo. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver qué pasó. Uy. Vamos a ver qué pasó. A ver, hola, ¿me escuchan? Creo que perdí la señal. A ver. Hola, ¿me escuchan? A ver, señores alumnos, creo que perdí el audio, no sé, a ver. Como es la primera clase, no tengo la pericia todavía de usar el aplicativo. A ver, si ustedes me confirman. A ver, si me confirman, por favor, para poder saber de que están ahí. Ya creo que he perdido la señal. Si me podrían confirmar, por favor.